as you requested. Total 60 gallons. Genuine Kansas City bourbon. La película de 1956, Forbidden Planet, no solo cambió la ciencia ficción, sino que la hizo con un costo altísimo. MGM gastó una fortuna en un solo robot que se vendió por $5 millones años después, contrató talento de Disney para crear un monstruo que apenas se ve y construyó sets tan épicos que accidentalmente llevaron a la bancarrota la producción. Esta fue la primera epopeya de Hollywood en el espacio profundo, impulsada por sonidos futuristas y revolucionarios. Aquí tienes 15 datos asombrosos sobre la película que literalmente hizo posible a Star Trek. Número 15. Un legado tan poderoso que hoy está preservado como tesoro cultural. En 2013, casi 6 décadas después de su estreno, la Biblioteca del Congreso seleccionó Forbidden Planet para el National Film Registry, un honor reservado únicamente para películas que son cultural, histórica o estéticamente significativas para Estados Unidos. De los cientos de miles de filmes producidos en toda la historia del país, apenas unos 850 han recibido ese reconocimiento, y entre ellos, junto a Citizen Kane, Casablanca y The Godfather, está una película de ciencia ficción de 1956 con un robot parlante y un monstruo invisible. Eso lo dice todo. El reconocimiento no es casual. Forbidden Planet cambió el cine. Demostró que la ciencia ficción podía ser inteligente, costosa, visualmente ambiciosa y aún así triunfar. Inspiró directamente a Star Trek, que a su vez moldeó la forma en que imaginamos la exploración espacial incluso en la vida real. Su banda sonora electrónica abrió el camino a Vangelis, John Williams, encuentros cercanos del tercer tipo y al uso del sintetizador como instrumento narrativo en el cine. Robbie el Robot se convirtió en un icono cultural, y la expresión monstruos del id entró en el vocabulario cotidiano. Los vastos laboratorios Krell redefinieron la apariencia de la tecnología alienígena, gigantesca, milenaria, incomprensible. Forbidden Planet no fue simplemente una película, fue el plano arquitectónico de toda la ciencia ficción moderna. Y lo más sorprendente es lo arriesgada que fue. Gastó una fortuna en tecnología sin probar, adaptó a Shakespeare dentro de un relato de platillos voladores, levantó sets colosales antes de que nadie los aprobara, decisiones que hoy un estudio jamás permitiría. Justo por eso, casi 70 años después, sigue siendo una obra imprescindible. Número 14. Una de las primeras superproducciones de ciencia ficción hechas por un gran estudio, y la que cambió todo. Antes de Forbidden Planet, la ciencia ficción era considerada territorio de series B. Películas baratas, con efectos limitados, rodadas rápido y, casi siempre, emparejadas con westerns o terror para llenar la cartelera. Los estudios estaban convencidos de que el público no pagaría por ciencia ficción de alto nivel. ¿Para qué invertir en naves espaciales y mundos alienígenas cuando podían producir otra comedia romántica o un drama bélico, géneros seguros y rentables? MGM rompió esa lógica. Puso sobre la mesa $2 millones, una cifra enorme para 1956 y prácticamente impensable para una película de ciencia ficción. Le asignaron talento de primera. El director Fred M. Wilcox, conocido por las exitosas películas de Lassie. El director de fotografía ganador del Oscar George J. Tafolsi. Actores de gran presencia como Walter Pidgeon y un joven Leslie Nielsen, mucho antes de convertirse en ícono de la comedia. Nada de atajos, nada de lo suficientemente bueno. MGM trató la película como una producción A-list en todos los sentidos. ¿El resultado? Forbidden Planet demostró que la ciencia ficción podía ser cine prestigioso, dirigido a adultos, con ambición artística y temática. Mostró que el público sí estaba dispuesto a pagar por mundos nuevos, ideas provocadoras y efectos de gran escala. Su éxito crítico y comercial abrió la puerta a todo lo que vino después. 2 años más tarde, Charlton Heston exploraría un planeta gobernado por simios. Una década después, Kubrick llevaría a la humanidad más allá de Júpiter con 2001, A Space Odyssey. Forbidden Planet no solo influyó en el cine de ciencia ficción, legitimó el género dentro de la industria. Le demostró a Hollywood que la ciencia ficción podía ser seria, adulta, profunda y rentable. Sin ese salto de fe, la historia del cine sería irreconocible. Número 13. Un futuro del siglo XXIII
y una profundidad temática inédita para su época. Mientras la mayoría del cine de ciencia ficción de los años 50 apenas se atrevía a situar sus historias unas décadas más adelante, 1980, quizás el año 2000, Forbidden Planet hizo algo radical. Dio un salto hasta el año 1957. Ese desplazamiento de 300 años permitió a la película imaginar una humanidad completamente distinta, más madura, más organizada, más preparada para explorar que para guerrear. Aquí no vemos a soldados defendiendo la Tierra de invasores. Vemos a una tripulación de los United Planets, profesionales cuyo trabajo es investigar una colonia perdida, seguir protocolos, debatir dilemas éticos y tomar decisiones que no siempre tienen respuestas fáciles. El conflicto principal tampoco gira en torno a matar al monstruo. Todo es mucho más humano, más psicológico. ¿Tiene un genio el derecho de poner en riesgo vidas ajenas para perseguir sus descubrimientos? ¿Qué pasa cuando el intelecto supera a la empatía? El monstruo de Lid es Freud convertido en ciencia ficción pura. Las emociones reprimidas de Morbius, su ira, sus celos, su miedo a perder su aislamiento, son amplificadas por la tecnología Krell hasta tomar forma física. Es su lado oscuro, su subconsciente más primitivo, asesinando a quienes amenazan su burbuja. Morbius no lucha contra un monstruo externo. Él es el monstruo, solo que no puede admitirlo. Nada de eso aparece en películas como The Blob o Them. Forbidden Planet no habla de invasores, sino del peligro que representa una humanidad que obtiene poderes casi divinos sin la sabiduría necesaria para manejarlos. En 1956, el cine comercial rara vez se hacía estas preguntas. ¿Qué pasará con nosotros al llegar a las estrellas? ¿Seremos capaces de enfrentar los peligros internos tanto como los externos? ¿Estamos realmente preparados para la tecnología que ya estamos construyendo? Justo por eso, Forbidden Planet sigue resonando hoy. No predice el futuro. Te preguntas si estaremos listos para él. Número 12. La novelización que revela capas extra, y mucho más inquietantes. La versión novelizada de Forbidden Planet, escrita por W. Shea Stewart y publicada al mismo tiempo que la película en 1956, profundiza en la historia de una forma que la vuelve más oscura, más perturbadora y muchísimo más trágica que lo que se ve en pantalla. ¿Recuerdas los animales que rondan el jardín de Morbius? El tigre, los ciervos, los monos. En el libro se revela que no son animales reales. Son proyecciones mentales, seres vivos generados por el subconsciente de Morbius mediante la tecnología Krell. Esto implica algo devastador. Morbius está tan aislado, tan consumido por la soledad, que su mente, sin que él lo sepa, está creando vida solo para no estar completamente solo. Compañía artificial generada desde su propia desesperación emocional. La novela también profundiza la naturaleza de la máquina Krell. No es un simple reactor colosal ni un dispositivo de energía infinita. Es una máquina que materializa pensamientos, que convierte ideas en materia física, que da forma sólida a cualquier cosa que pase por la mente de quien la use. Los Krell la construyeron convencidos de haber superado emociones primitivas como el miedo o la ira. Se creían seres puros, racionales, superiores. Y se equivocaron enormemente. La noche en que activaron la máquina, cada pensamiento reprimido, cada impulso oscuro, cada sombra psicológica contenida en millones de mentes Krell se volvió real al mismo tiempo. Sus propios subconscientes desataron un apocalipsis instantáneo. Una civilización de 200.000 años fue aniquilada en una sola noche por criaturas que no existían, hasta que su mente las creó. Todos murieron asesinados por monstruos nacidos de ellos mismos. Ahí está el verdadero horror de Forbidden Planet. La tecnología no distingue entre tus mejores intenciones y tus peores impulsos. Solo amplifica lo que ya eres, lo consciente y lo inconsciente. Es una advertencia disfrazada de ciencia ficción. El mayor peligro nunca viene del espacio exterior, sino del interior de la mente humana. Número 11. El exceso de presupuesto que terminó convirtiéndose en pura grandeza visual. Esta es una historia donde la ambición artística pasó por encima de la contabilidad y ganó. El director de arte Arthur Lonergan y su equipo comenzaron a construir los enormes laboratorios Krell antes de que el departamento de presupuesto diera la aprobación final. Y no hablamos de decorados sencillos. Eran estructuras gigantescas, con niveles completos, pasarelas, maquinaria funcional y juegos de luces que tomaban semanas de instalación.
cuando los encargados de finanzas de MGM finalmente se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ya era demasiado tarde. Los sets estaban levantados, costaban una fortuna, y desmontarlos habría sido aún más caro. La única opción razonable, y la más inteligente, fue mantenerlos. Esos escenarios terminaron convirtiéndose en el corazón visual de la película. Por eso, cuando el Dr. Morbius guía al comandante Adams hacia el colosal complejo Krell y revela una máquina que se extiende decenas de metros hacia las profundidades, el espectador lo cree. No es ilusión ni truco barato, es escala real, tamaño real, presencia física auténtica. El resultado es una prueba contundente de que, a veces, las mejores decisiones creativas nacen de romper las reglas. Aquellos sets devoraron el presupuesto, sí, pero también son la razón por la que Forbidden Planet sigue viéndose impresionante casi 70 años después. No hay CGI capaz de reemplazar esa solidez, ese peso, esa sensación de que el mundo que estás viendo existe de verdad. Número 10. La película que moldeó directamente Star Trek y prácticamente toda la ciencia ficción que vino después. Cuando Gene Roddenberry vio Forbidden Planet, no solo disfrutó una buena película, vio un modelo completo para el futuro de la ciencia ficción televisiva. Allí estaba todo lo que luego definiría a Star Trek, una tripulación dedicada a explorar, una misión orientada al descubrimiento de nuevos mundos, una nave que simbolizaba lo mejor de la humanidad viajando hacia lo desconocido. Si observas con atención, las conexiones son imposibles de ignorar. La C-57D es, en esencia, el esbozo temprano de la USS Enterprise. La figura trágica y aislada del Dr. Morbius aparece una y otra vez en decenas de episodios de Star Trek, reinterpretada como científicos brillantes consumidos por su propia obsesión. Robbie el robot, con su mezcla de eficiencia, personalidad y límites éticos, anticipa directamente a personajes como Data. Incluso el número de registro NCC 1701 tiene una referencia oculta. Es una inversión simbólica del C-57D, transformada y reinterpretada como homenaje. Pero la influencia va mucho más allá de guiños visuales o de diseño. Roddenberry comprendió la esencia de Forbidden Planet. La ciencia ficción no tenía que ser simple espectáculo. Podía ser una herramienta para hablar de ideas grandes, peligros reales y dilemas morales profundos. El monstruo de Lid no es un monstruo físico. Es una advertencia sobre el poder, la psicología humana y los peligros de enfrentar la ciencia sin madurez emocional. Ese es exactamente el tipo de conflicto que alimenta los mejores episodios de Star Trek. Forbidden Planet demostró que la ciencia ficción podía ser inteligente, filosófica y, aún así, un éxito rotundo. Si esa película no hubiera existido, es muy posible que Star Trek y todo lo que nació gracias a ella nunca hubiera despegado. Número 9. La película que hizo que el platillo volador dejara de ser un cliché barato y se volviera creíble. En los años 50, los platillos voladores aparecían por todas partes. Eran baratos, fáciles de filmar y el símbolo inmediato de algo alienígena. Pero casi siempre eran la nave del enemigo, la amenaza que descendía del cielo para atacar la Tierra. Forbidden Planet tomó ese símbolo gastado y lo reinventó por completo. La C-57D no es elegante ni futurista en el sentido estilizado de otras películas. Es un buque militar, sólido, funcional, diseñado con una forma circular que, por primera vez en el cine, parece obedecer una lógica de ingeniería, distribución de masa, gravedad, artificial, aterrizaje estable. Cuando desciende sobre Altair IV, no la ves como un truco visual, la ves como una máquina humana, creada por manos humanas, capaz de recorrer 23 billones de millas con un propósito claro. Y lo fundamental, por primera vez, un platillo volador no es símbolo de conquista, es símbolo de exploración. Los tripulantes no vienen a dominar nada, vienen a aprender, investigar y expandir los límites del conocimiento humano. Ese pequeño cambio lo transformó todo. Antes de Forbidden Planet, la ciencia ficción era defensiva. Siempre estábamos repeliendo invasores. Después de Forbidden Planet, el género abrió la puerta a la exploración del cosmos, a la idea de que la humanidad podía viajar lejos, y hacerlo con orgullo. La USS Enterprise de Star Trek es descendiente directa de la C-57D. Y no solo ella, prácticamente cada nave espacial concebida como hogar de exploradores, no de invasores, le debe algo a esta decisión tan simple como revolucionaria. Forbidden Planet convirtió el platillo volador en nuestro vehículo,
no el de ellos. Y ese giro redefinió la ciencia ficción para siempre. Número 8. Las minifaldas que desataron un escándalo de censura internacional. Anne Francis, en su papel de Altaira Morbius, llevó vestuarios que hoy parecerían totalmente inocentes, pero que en 1956 fueron vistos como una provocación imperdonable. Sus faldas cortas, sus trajes ajustados y ese aire juvenil e independiente rompieron de lleno con las normas de la época. Para entender lo radical que fue, piensa en esto. En esos años, las parejas casadas en televisión no podían aparecer en la misma cama. La palabra embarazada estaba prohibida en las transmisiones, y mostrar demasiada piel podía hundir una película. Así de estricta era la moral pública. ¿La reacción? El Comité de Censura de España no necesitó más de un vistazo para prohibir por completo Forbidden Planet. No lo vetaron por la violencia, ni por sus ideas sobre poder, psicología o ciencia. No. La película fue censurada porque Anne Francis mostraba las piernas. Así de absurdo y rígido era el criterio. La prohibición duró hasta 1967, 11 años después del estreno mundial. Hoy, esos trajes parecen casi modestos, incluso inocentes. Pero en 1956, ver a una mujer vestida así en una superproducción de MGM era un golpe frontal contra las normas sociales, contra la censura y contra las expectativas de cómo debía lucir una dama respetable. Forbidden Planet estaba empujando límites en absolutamente todos los sentidos, incluso en aquellos que hoy nos parecen ridículos. Y la censura española, sin quererlo, terminó demostrando el punto. Esta película no solo cambió la ciencia ficción, desafió la cultura misma. Número 7. El monstruo que casi nunca ves, y que fue animado por veteranos de Disney. El monstruo de Lid es, sin exagerar, una de las criaturas más aterradoras del cine de los años 50. Puede destrozar una puerta de acero de un pie de grosor como si fuera papel, matar a un hombre armado de un solo golpe y resistir disparos capaces de vaporizar a un ser humano. Y aún así, casi nunca lo ves por completo. La criatura fue animada por Joshua Meador, prestado directamente de los estudios Disney, y su técnica es tan extraña que todavía hoy resulta inquietante. Dibujó al monstruo a lápiz sobre láminas translúcidas de velumen. Luego filmó esos dibujos en negativo para convertirlos en una silueta brillante, casi radiante. Después, ese material se tiñó de rojo y se colocó sobre las escenas de acción real. El resultado es una criatura que parece existir a medias, lo suficiente para aterrar, pero demasiado evanescente para comprenderla del todo. Está ahí, y al mismo tiempo no lo está. Es un sueño convertido en pesadilla, atrapado en el borde de la percepción. Y aquí está la genialidad. Como nunca ves claramente al monstruo, tu cerebro se encarga de rellenar los huecos. Se convierte en aquello que más te asusta a ti y solo a ti. Cada rugido, cada ataque, cada instante en que parpadea dentro y fuera de la existencia es puro horror psicológico disfrazado de ciencia ficción. Como dice el propio Dr. Morbius en la película, monstruos de Lid, nacidos del subconsciente. El monstruo no es invisible por limitaciones técnicas, es invisible porque esa es precisamente la forma en que se vuelve real. Número 6. Un planeta entero, construido dentro de un estudio, nada de exteriores reales. Las escenas que ves, cielos rosados y anaranjados, dos lunas colgando en el horizonte, arquitecturas imposibles que se pierden en la distancia, laboratorios Krell tallados en roca, no existen fuera de la imaginación de MGM. Ni un solo plano se filmó al aire libre. Todo, absolutamente todo, fue creado dentro de los estudios de Culver City. Los paisajes infinitos eran matte paintings de Irving Bloch y Joshua Meador. El terreno alienígena, sets construidos con perspectiva forzada. El cielo, gigantescos telones pintados y retroiluminados para lograr ese brillo extraño y extraterrestre. Esto no fue por limitaciones técnicas, fue una decisión artística. MGM quería un control absoluto sobre cada centímetro de su mundo ficticio, porque estaban creando un planeta como nadie había visto antes. No podían filmar un mundo alienígena, así que lo fabricaron desde cero. El resultado habla por sí mismo. Después de casi 7 décadas, esos escenarios se sienten más reales, más tangibles y más inmersivos que buena parte del trabajo digital moderno. A veces lo práctico simplemente supera a lo virtual. Número 5. ¿Basada en Shakespeare? Más de lo que imaginas. Aunque Forbidden Planet parezca puro espectáculo futurista,
platillos voladores, rayos devastadores y criaturas surgidas del subconsciente. En el fondo, es una reinvención espacial de La Tempestad de William Shakespeare. Y no es una coincidencia menor. Es prácticamente la estructura completa de la obra trasladada al cosmos. La historia es la misma en esencia. Un hombre extraordinariamente inteligente vive aislado del resto de la humanidad, no en una isla, sino en un planeta remoto e inalcanzable. Su hija, criada lejos de todo contacto humano, mira a los visitantes con la misma inocencia que Miranda en la obra original. El sirviente espiritual Ariel se transforma aquí en Robbie, un robot obediente pero lleno de matices. Las magias del hechicero shakespeariano se convierten en ciencia avanzada, peligrosa y capaz de liberar fuerzas tan oscuras como los propios demonios internos del protagonista. Incluso el desarrollo narrativo encaja de forma casi exacta. Llegan extraños desde el exterior, la hija se enamora, los celos y temores del padre desencadenan amenazas invisibles, y al final, él debe renunciar a un poder que lo ha consumido para poder volver a conectarse con los demás. Aunque Cyril Hume, el guionista, jamás lo confirmó públicamente, la comparación es tan clara que estudiosos han trazado cada personaje, cada motivación y cada giro dramático directamente a la obra final de Shakespeare. MGM no solo hizo una película de ciencia ficción, tomó una de las grandes piezas literarias de la humanidad y la proyectó a un mundo a 23 billones de millas de distancia. Es una jugada arriesgada, audaz y tan ambiciosa que muy pocas superproducciones actuales se atreverían a replicarla. Número 4. Un accesorio carísimo y un precio de subasta histórico. Robbie el robot costó $125,000 en 1956, una cifra descomunal que representaba el 7% del presupuesto total de Forbidden Planet. Con ese dinero, MGM pudo haber contratado otra estrella, levantado más escenarios o extendido el rodaje varias semanas. Pero no, apostaron todo a un robot que caminaba, hablaba y tenía presencia propia. Cuando los ejecutivos vieron los gastos, casi les da un infarto colectivo. Lo sorprendente es que la decisión terminó siendo brillante. El diseño de Robbie era tan icónico, tan único, que su valor no hizo más que crecer con el tiempo. En 2017, uno de los modelos originales se vendió en subasta por $5.3 millones, una de las cifras más altas jamás pagadas por un objeto de cine. Ese robot de más de 2 metros terminó valiendo más que las carreras completas de muchos de los actores que compartieron pantalla con él. A veces, las decisiones que parecen una locura son precisamente las que quedan grabadas en la historia del cine. Número 3. El robot con personalidad y actitud. Robbie no estaba destinado a brillar. Iba a ser un simple accesorio, un aparato con patas que cargaba equipaje y hacía bebidas. Pero en cuanto apareció en pantalla, todo cambió. El diseño de Robert Kinoshita era tan expresivo, tan lleno de humor y vida, que Robbie se convirtió en el personaje más memorable de la película. Era enorme, pesado, hablaba decenas de idiomas. Pero lo que enamoró al público fue su carácter. Cuestionaba órdenes con ironía, cumplía tareas imposibles sin inmutarse y siempre lo hacía con un estilo propio. Fue tan querido que obtuvo su propio crédito en los títulos, algo impensable para un traje con un actor dentro. Las cartas de fans lo confirmaron. La verdadera estrella no era humana, era Robbie. MGM no lo planeó, pero terminó creando el primer androide icónico del cine. Y lo que costó construirlo te va a dejar frío. Número 2. Una banda sonora creada sin una orquesta convencional. Imagina estar en un cine de 1956. Se apagan las luces, ruge el león de MGM, y lo que escuchas después no se parece a nada conocido. No hay violines, ni trompetas, ni orquesta. Solo pulsos electrónicos, silbidos extraños y sonidos que parecen venir de tu propio sistema nervioso. Louis y Bebe Barron crearon la primera banda sonora completamente electrónica en el cine comercial. No usaron sintetizadores, no existían. Construyeron circuitos caseros, grabaron su muerte eléctrica y manipularon cinta magnética a mano. MGM no supo cómo clasificar lo que habían hecho, y en los créditos lo llamaron tonalidades electrónicas. El sindicato de músicos ni siquiera permitió llamarlo banda sonora porque no había músicos tradicionales. Pero los Barron lo entendieron. Forbidden Planet tenía que sonar como el año 257, como un viaje a 23 billones de millas de casa. Y funcionó.
Esos sonidos se convirtieron en el modelo para toda la ciencia ficción que vino después. Número 1. Los humanos viajan más allá de las estrellas por primera vez en el cine. Forbidden Planet no fue otra historia de invasores cayendo en nuestro patio, sino la primera vez que Hollywood mostró a la humanidad construyendo una nave más rápida que la luz y llegando a un auténtico mundo alienígena. Antes, la ciencia ficción apenas se atrevía a llegar a la Luna o a Marte. Esta película preguntó, ¿y si los exploradores somos nosotros? Ese giro elevó todo el género, dejó atrás las historias baratas y trató al público con inteligencia. Dejamos de ser víctimas y nos convertimos en pioneros cósmicos. Por eso esta película importa más de lo que crees. Si aún no has visto esta joya audiovisual, hazlo. Y si te fascinan estas historias ocultas del cine, prepárate y suscríbete. Hay muchas más esperando ser descubiertas.